RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos a una edición más del Radar de los Barrios. Quien les saluda en la mañana de hoy, de este lunes 24 de agosto. La conductora de los lunes de este espacio, Ingrid Palacios. He vuelto después de tanto tiempo, sí. Hoy estamos acá en vivo desde la cabina resguardando todas las medidas de seguridad anti-COVID. Y estaremos hoy con un programa bastante interesante porque vamos a hablar de dos temas bastante sensibles. Primeramente, la propuesta hecha por Nicolás Maduro del regreso a clases, esa consulta que está haciendo Nicolás Maduro, que pretende hacer Nicolás Maduro, del regreso a clases en el momento en que la pandemia tiene los picos más altos en Venezuela, donde las escuelas de este país no cuentan no solo con los servicios básicos, sino con los requerimientos para atender con los distanciamientos necesarios a la población estudiantil. Todos sabemos que ahí están sobresaturados los salones de clases, que hasta a veces un solo profesor tiene que atender a 40 alumnos, y este hecho hace imposible que dentro de las instalaciones escolares se tenga que se esté en el distanciamiento requerido y necesario. Eso por un lado. También vamos a estar conversando con Mauro Zambrano, quien nos va a estar dando detalles de un trabajo que se está haciendo en pro de los médicos y todo el personal en el área de salud, que bien ellos han estado avanzando. En ese sentido, hoy estamos también expresando desde el Radar de los Barrios nuestro pésame a los familiares, amigos y toda la militancia del Partido Primero Justicia, porque ayer se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del ex concejal, quien fuera colega mío en el pasado periodo de concejales, el ex concejal Junior Pantoja. Falleció por un paro respiratorio después de haber gozado una libertad, quien fue privado durante 50 días de su libertad, y esto hizo que, de acuerdo a la información suministrada por los miembros de su organización, se deteriorara su salud, porque el exconcejal Junior Pantoja estaba siendo tratado por una patología como la diabetes, y todos sabemos que la diabetes es uno de los principales problemas de base que deteriora todo el resto de la salud. Tenemos en línea al exconcejal Andrés Choletter. Con quien queremos conversar un ratito hoy. Además que estamos expresando públicamente, Andrés, muy buenos días, estamos expresando nuestras condolencias a los familiares y amigos de el exconcejal Junior Pantoja y también a toda la militancia de la organización Primero Justicia. Un abrazo, nuestras palabras de condolencia para todos ustedes. Andrés, ¿qué tienes que decirnos en este momento tan difícil para toda la militancia? Porque sabemos que
tú eres parte, y Junior, es más, fue concejal, fue tu homólogo allí en la Cámara, ustedes hicieron la dupla y eres una de las personas que más cercanas a Junior estaba. Muy buenos días, bienvenido al Radar de los Barrios. Hola Ingrid, buenos días. Bueno, gracias por tus palabras. La verdad estamos muy tristes con esta noticia que nos llena de un profundo dolor a todos quienes conocimos, que nos fuimos amigos de Junior, una excelente persona, un extraordinario ser humano que lo que hizo fue trabajar por su comunidad y bueno, llenarnos a todos de mucha alegría. Lamentablemente ayer en la madrugada Junior murió. Él estaba en el hospital Domingo Luciani desde hace unos días, desde mediados de la semana pasada, y bueno, la familia le habían dicho que él se estaba mejorando y lamentablemente ayer nos sorprendieron con esta mala noticia. Yo aprovecho para decirte, Ingrid, bueno, tú lo sabes, que cuando Junior estuvo detenido por más de 45 días, él presentaba un cuadro delicado de salud, ya que Junior era una persona hipertensa y paciente diabético, y en ese momento nosotros hicimos muchas denuncias. De hecho, recuerdo que tuve la oportunidad de hablar aquí en tu programa sobre esta situación del delicado cuadro de salud que presentaba Junior estando recluido, injustamente recluido, porque sabemos que fue una detención arbitraria y fue realmente un preso político. Y bueno, nada, cuando él salió de la cárcel, él nunca se terminó de mejorar realmente. Él desde ese momento presentó como más debilidad y bueno, tuvo que ir a hacerse varios exámenes, nunca se terminó de mejorar y lamentablemente hace como una semana empezó a presentar dificultades para respirar. En el hospital le dijeron que tenía neumonía y bueno, tuvo que estar asistido en terapia intensiva por un respirador y bueno, lamentablemente ya la noticia que tú acabas de comentar. Es lamentable lo que pasó Junior, y bien como lo dices tú, 50 días recluido, además que todos sabemos cómo son los procesos de reclusión en Venezuela, donde precisamente no están representados o no se dan ni de derecho las garantías constitucionales y las garantías a los derechos humanos. Andrés, ¿cuál sería tu mensaje producto de esta situación? Además que conocemos la complejidad de la parroquia Petare, Andrés, frente a la crisis que estamos viviendo de los servicios públicos, a propósito de la crisis que estamos viviendo con el COVID-19. Andrés, tú que estás tanto como yo metido en los sectores populares. Bueno, esta situación es sumamente preocupante por múltiples razones. Lo que me comentas de los servicios públicos es, digamos, la guinda de la torta, porque al final hoy en día para la mayoría de los venezolanos es imposible mantener una cuarentena cuando uno no tiene agua en su casa, no tiene gas, toda la situación se complica, el dinero no te alcanza. Entonces, por ejemplo, Junior, él no salió de su casa porque sabía su condición de paciente diabético y que obviamente eso lo hacía estar en una población más vulnerable. Así es. Pero igual su familia de alguna manera tenía que salir a buscar los alimentos para su casa, a buscar generar algo de ingresos para poder subsistir. Y eso lamentablemente es la situación de hoy de más del 90% de los venezolanos. Y si a eso le sumas que si ni Dios lo quiera uno contrae el virus o se enferma, digamos no del virus, de cualquier otra enfermedad, el sistema de salud está completamente colapsado. En medio de todas las dificultades, Junior hasta tuvo suerte de que lo aceptaron en el hospital Domingo Luciani, porque conocemos de casos de gente que ni siquiera puede ser ingresada en un hospital porque su enfermedad no es precisamente el COVID-19 o porque simplemente no hay espacio en el hospital. Y al mismo tiempo
esto, una vez que eres ingresado a un hospital, eso tampoco garantiza nada, porque no hay la cantidad de personal de la salud, no hay médicos, no hay enfermeras, las instalaciones están sumamente deterioradas. Entonces, lamentablemente uno no quiere apuntar a nadie en una situación además de tanto dolor, pero ciertamente Junior es una víctima de un sistema que está completamente colapsado y un sistema que no funciona. O sea, a Junior le hubiera pasado esto probablemente en un país donde las cosas funcionaran, nosotros tuviéramos todavía a Junior con vida entre nosotros. Pero lamentablemente enfermarse en Venezuela es entrar en una situación sumamente compleja en la que probablemente, lo más probable es que uno salga peor de esa situación. Sí, gracias Andrés por tu participación. Además que quiero que conozcas, falleció no solamente Junior Pantoja, también la dirigente social vecinal de muchísimos años, Gladys Merentes del barrio Unión de Petare. Es lamentable cómo está falleciendo las personas. Y el caso puntual, en el tema del Hospital Domingo Luciani, uno que está allí, yo que hago trabajo social allí en ese hospital, veo cómo los médicos reciben a los pacientes aun cuando ellos están completamente colapsados, cansados y agotados, no tienen a veces los insumos para resolver las crisis que se le presentan. Sin embargo, están tratando de hacer una tarea titánica. Son héroes, nuestros héroes de batas blancas, sin duda alguna, están haciendo de un esfuerzo titánico, un esfuerzo extraordinario para salvar las vidas de quienes se presentan a los centros de salud. Pero sumado a la pandemia, las cosas se complican y, como bien lo has manifestado, Andrés, ingresar a un centro de salud por una patología, en este momento en Venezuela pudiera salir cualquier otra, porque lamentablemente la crisis hospitalaria, la crisis en los servicios públicos, las crisis, las múltiples pandemias que vive el pueblo de Venezuela han complicado, por supuesto, la situación de el COVID-19. Quiero agradecerte, Andrés, infinitamente que nos hayas concedido estos minutos y expresarte nuevamente nuestra solidaridad, respaldo, nuestro abrazo solidario de hermanos, de petareños en este lamentable momento que están pasando. Los abrazo desde acá y en nombre del Radar de los Barrios reciban nuestras palabras de condolencia. Muchísimas gracias, Ingrid, gracias por este espacio y bueno, te quiero mucho y ojalá esto no le pase a ningún otro compatriota en este momento tan difícil que atraviesa la humanidad. Bendiciones, Andrés. Continuamos con nuestro radar de hoy. Vamos a estar en sintonía en breves minutos con Edgar Machado, presidente de la Federación Venezolana de Maestros del Distrito Capital. A propósito que Nicolás Maduro estaba anunciando hace unas horas que estaría pensando en reactivar el sistema educativo en modelo presencial. Y estamos en condiciones para hacer para cumplir ese petitorio de Nicolás Maduro. Las escuelas están dispuestos los maestros cuando estamos viendo el saldo de los médicos falleciendo por el COVID-19, quienes no tienen y no cuentan con los sistemas de protección y bioseguridad, cuando el COVID hoy está mostrando un crecimiento, una curva exponencial en Venezuela. Tenemos las condiciones, por eso vamos a estar hablando con Edgar Machado. Los niños, ¿usted sería capaz de enviar a su hijo al colegio en medio de estas circunstancias? Los niños son, si bien es cierto, no son los más vulnerables de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Lo contrario es que en Venezuela los niños sí son vulnerables porque tienen una condición y unos antecedentes graves que tiene que ver, por supuesto, con la ausencia de servicios públicos y también con el tema del hambre. Tenemos ya en línea a Edgar Machado. Vamos a estar conversando los primeros 2 minutos porque le vamos a dejar el segmento siguiente completo. Muy buenos días, Edgar. Bienvenido al Radar de los Barrios. Te saluda Ingrid Palacio. Buenos días. ¿Cómo reciben ustedes esa propuesta de Nicolás Maduro
los maestros de Venezuela? ¿Cómo la reciben? Bienvenido. Bueno, mira, realmente como todas las locuras del régimen, porque resulta ser que nosotros la semana pasada, la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos a nivel nacional hicimos una reunión por Zoom, y ahí la conclusión es que el sistema educativo a nivel nacional no existen las condiciones mínimas para realizar el año escolar 2020-2021, ni presencial, ni semipresencial, ni a distancia, por muchos factores que la mayoría ya conocemos. Sí, eso lo vimos y bueno, esta respuesta, ¿qué pretenden, qué pueden hacer los maestros? ¿Cuál va a ser la propuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta que le van a dar a Nicolás Maduro cuando ustedes ya levantando, por supuesto, un informe, han manifestado al país que no hay condiciones? ¿Cuáles serán sus acciones a seguir? Bueno, mira, la federación y sus sindicatos filiales van a dar todo el apoyo a nuestros docentes a nivel nacional. Si no existen las condiciones mínimas, y te estoy hablando mínimas, también tomando en cuenta que el Ejecutivo Nacional cumpla con el contrato colectivo que fue firmado con los gremios de educación a nivel nacional, con el Ejecutivo, donde nos deben el 280%, además que nos garantice revisar las cláusulas económicas y que el docente, permita que el docente pueda ganar el acceso a la canasta básica, y eso para que el docente pueda adquirir estos productos necesitamos mínimo ganar el equivalente a $600. Además, las condiciones del medio sanitario, de seguridad que tiene que garantizar a los estudiantes y a los docentes. Si no hay esas condiciones y muchas más, nosotros no vamos a iniciar, no hay condiciones para iniciar un año escolar para el próximo periodo. Tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, Edgar, al regreso con más, porque precisamente eso lo dijimos en la introducción de nuestro programa. Los salones que prácticamente están colapsados, porque todos sabemos que en Venezuela sobre todo las escuelas públicas están sobresaturadas en las aulas. ¿Se puede cumplir el distanciamiento social dentro de un aula escolar? Nos lo dice al regreso. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada. Feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos 10:23 de la mañana. Tenemos en línea a Edgar Machado, con quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros del Distrito Capital, y con quien estamos conversando esta mañana la propuesta hecha por Nicolás Maduro, en la que se refiere a regresar al sistema escolar de manera presencial. Nos quedó al aire una pregunta: ¿estarían los planteles educativos en condiciones de que en cada salón se pueda cumplir con el distanciamiento social? Los maestros pueden contar, si estamos viendo los saldos que los médicos hoy tienen en la primera línea de combate contra el COVID-19, al no tener la protección de bioseguridad. Están los médicos, los maestros dispuestos a asumir también las consecuencias. ¿Qué va a hacer el gremio docente, Edgar? Mira, Ingrid, como tú lo decías anteriormente, las condiciones no están dadas. Las infraestructuras de los centros educativos están en el piso. Te voy a poner un simple ejemplo que ya tiene más de 10 años. Es así: el Colegio Experimental Venezuela, centro de Caracas. Y ese centro de Caracas, en el centro de Caracas está esta institución donde en la mañana funcionan más de 700 niños, y en la tarde igualmente, donde el baño de los varones funciona una sola poseta, y en el baño de las niñas 2 posetas, para esa gran cantidad de estudiantes y lo que tiene que ver con la comunidad educativa, padres, docentes, obreros, administrativos, que no pueden utilizar. Tienen más de 10 años. Ahí llega un camión cisterna cada 5 días para llenar unos tanques de agua afuera, donde los mismos niños y docentes tienen que cargar agua. Si eso en el centro de Caracas, imagínate todas las demás unidades educativas que están en los barrios. Entonces, las condiciones, como lo dije anteriormente, no están dadas. El Ministerio de Educación tiene que garantizar, primero, acondicionar todos los centros educativos que tienen años que no lo hacen. No lo dotan de material de limpieza. ¿Cómo se van a limpiar los baños si los pocos instituciones que limpian es con agua sola? Al menos que algún padre lleve cloro o desinfectante. Entonces, el ministerio tiene que garantizar, primero, el arreglo de las infraestructuras. Segundo, las condiciones, que nos garantice que va a llegar el agua potable. Muchas instituciones, más del 40% de las unidades educativas no le llega el agua, no tiene electricidad. Aparte de eso, no cuenta. Él dice que hay que hacer un estudio para que todos los centros educativos lleguen a internet. Aquí donde yo estoy, en el centro de Caracas, yo vivo en la Candelaria, y nosotros ayer estuvimos todo el día sin internet, y hoy va y viene. Entonces son muchos los factores que inciden en el año escolar que viene. Aparte de eso, los muchachos que son los más perjudicados, nosotros lo entendemos y queremos hacer algo, pero en el caso que comience el año escolar, que lo dudo mucho, porque muchos docentes, muchos padres y representantes han dicho que no van a enviar a sus muchachos a que se contaminen en un centro educativo donde el Estado no ha garantizado en los centros de asistencial que los médicos se contagien porque no le llega el material de protección. Imagínate en las unidades educativas donde el ministerio tiene que garantizar el gel, como los guantes, una serie de factores que incide en el inicio de este nuevo año escolar. Así es, Edgar, y también dónde queda no solo es el distanciamiento, además que ustedes son el ejemplo presente de cómo los niños llegaban desnutridos a las aulas de clase, sin los alimentos necesarios. Muchas veces los niños se desmayaban porque tenían días sin comer en sus casas, o se ausentaban de clases porque no tenían
qué comer en sus casas. Esa es la realidad de la educación en Venezuela, esa es la realidad de la crisis social de la educación en Venezuela. Maestros que ni siquiera el salario les da para comprarse un par de zapatos para ir a clase, maestros que tenían que entregar el desayuno de ellos a algún estudiante que tenía días sin comer. Esa es la historia, esa es la realidad. Y fíjate eso, que el ministerio tendría que garantizar el programa de alimentación escolar, ofreciéndole a los estudiantes y a los docentes una dieta balanceada, rica en nutrientes, con los 3 grupos básicos de alimentación durante la jornada laboral, porque en este año que acaba de culminar, en algunas instituciones lo que llegaba era puro carbohidrato, no se le daba ningún tipo de proteína ni verdura. Entonces, cónchale, por favor, el Estado no puede continuar así. Así es. Y tendría que garantizarle a los estudiantes y a los docentes, porque como tú lo dices, el docente hoy en día te gana 700 bolívares, que no le alcanza ni para comprar un cartón de huevo. Y si compra el cartón de huevo, no tiene para el pasaje. Si no tiene bueno, ¿cómo hace para trasladarse en estos momentos un docente? Donde el pasaje le están cobrando un pasaje, aquí en la Candelaria te cobra para cualquier sitio 20.000 bolívares. Así es. Y además, bueno, ¿cuál sería finalmente tu propuesta? ¿Cuál sería la acción a tomar? ¿Qué van a hacer? Porque sin duda alguna Nicolás Maduro les coloca la pelota en la media cancha de los maestros, porque él aspira a decir, bueno, yo no soy el responsable, sino, bueno, los maestros que no quieren regresar a dar clases porque, bueno, tienen miedo de contagio. Hay que, aun cuando esto se conoce, hay que seguirlo visibilizando, Edgar, de manera de que cada padre sepa los riesgos, los altísimos riesgos en los cuales se va a colocar a los niños al regresar a clases, y eso es importante seguirlo evidenciando, seguirlo reflejando, porque una cosa es decirlo y otra cosa es la realidad. Y hoy en Venezuela hay niños contagiados con COVID-19, aislados de sus padres, en condiciones bastante delicadas. Bueno, mira, yo realmente estoy muy agradecido de los medios de comunicación, así como el Radar de los Barrios, a todos ustedes como periodistas que nos han ayudado, porque nosotros hemos hecho campaña vía internet, que es lo que podemos hacer en estos momentos, ¿verdad? Y son ustedes los que nos han ayudado a que la comunidad y a toda la audiencia que ustedes tienen a nivel nacional puedan entender que ha sido pública y notoria de parte de la Federación Venezolana de Maestros, que hemos estado desde un principio haciendo todos estos tipos de reclamos y vamos a seguir haciéndolo, que tomemos conciencia. Esto es una realidad, la situación que nos está en estos momentos perjudicando a nivel internacional. Es grave y tenemos que tomar carta en el asunto. No puede ser que al Ejecutivo Nacional se le ocurra algo y lo lanza así, sin tomar las indicaciones, sin hacer reuniones con los padres y representantes, los gremios. Sin consultar docentes. A nadie. Lo seguiremos apoyando, lo seguiremos apoyando, Edgar. Ya tenemos que despedir. Gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte y esta valiente testimonio que das hoy en nombre de toda la Federación Médica, en nombre de toda la Federación de Maestros. Vamos a una pausa y regresamos con más. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
A continuación, titulares. Este lunes arrancó la nueva semana de flexibilización de la cuarentena por el COVID-19, acordada por el régimen de Nicolás Maduro en el esquema 7+7. Julio Castro, médico epidemiólogo y asesor en materia de salud de la Asamblea Nacional, cuestionó las últimas cifras que ha presentado el régimen al país sobre el número de contagiados de COVID-19. Cuando terminas por semanas epidemiológicas, tú encuentras que esta semana terminó menor que la semana anterior, ¿ok? Pero mayor que la semana de hace 2 semanas. O sea, hubo una bajada aproximadamente del 30% en casos totales, ¿ok? Sobre la semana anterior. ¿Qué refleja lo que tú dices? Entonces, bueno, uno tiene que plantearse como científico opciones de eso. Pues, ¿cuáles son las opciones? Opción 1, y voy a explicar por qué, sería para mí la primera: tienes problemas para hacer los PCR, ¿ok? Que es un problema logístico, eso puede pasar. Eso le puede pasar a cualquiera. De hecho, ha pasado en muchas partes del mundo. Y al hacer menos PCR vas a tener menos resultados. Pues eso es un elemento fácil de entender. Creo que yo publiqué en Twitter hace un par de días la relación entre las pruebas de PCR y el número de casos. Colombia, en este momento, Colombia está haciendo 53.000 PCR al día. 110 laboratorios están haciendo PCR en Colombia. En Venezuela son 2 laboratorios y en teoría 3.000 PCR al día. Ya ves la primera comparación. Entonces, nunca se ha dicho que sería un segundo instrumento de medición. ¿Cuál es el porcentaje de PCR positivo? Para eso tienen que saber cuántos son positivos, que son los que dicen, y cuánto es el denominador, que cuántos hicieron. El diario ABC de España afirma que Estados Unidos recaba pruebas contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, mientras avanza el proceso de extradición en Cabo Verde. En internacionales, casi 810.000 muertos ha dejado hasta el momento el COVID-19 en el mundo. Italia comenzó este lunes la primera fase de ensayos de vacuna en humanos contra el nuevo coronavirus. Y en los deportes, en Grandes Ligas, el lanzador venezolano Aníbal Sánchez logró su primera victoria de la temporada. 10:34. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso: todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos, 10:36 de la mañana. Estuvimos conversando sobre la delicada situación que tienen nuestros planteles educativos, la crisis económica y por supuesto que repercute en el gremio docente, quien nos manifestó a través de su vocero Edgar Machado que un docente gana 700 bolívares al mes. Por supuesto, esto incide significativamente en su calidad de vida, en su calidad de aporte a el desarrollo de la educación en Venezuela. Pero con todos estos antecedentes de la ausencia de servicios públicos en las escuelas, como bien nos los describía Edgar, de un plantel que le llega el agua por cisternas cada 5 días, que solamente le funciona una poceta en el baño de niños con 700 niños, esas son las realidades que Nicolás Maduro
anuncia que él va a consultar para él quedar bien el gremio docente y quedar mal. No, los padres y representantes tienen que hacerse eco de que no existen condiciones para que ellos lleven un alto nivel de riesgo a sus hijos a clases en medio de la creciente pandemia del COVID-19. Y estuvo bastante narrado por Edgar Machado, además de no tener condiciones para los aislamientos preventivos en cada uno de los colegios. Nicolás Maduro cree que por tener algunas alianzas con el gobierno de China, él cuenta con los mismos sistemas que tienen los chinos de aislamiento para los niños. Eso en Venezuela no está, en Venezuela no hay ni siquiera, hay agua por los grifos para que los niños puedan, y en algunos casos ni siquiera existe el vital líquido por las tuberías, por los grifos, en donde funcionan los lavamanos. En el colegio que tenga el privilegio de que le funcionen los lavamanos, muchos no tienen agua y hay otros que no tienen ni agua ni lavamanos. Imagínense ustedes cómo puede proponerse tan siquiera el regreso a clases de manera presencial. Adicional a eso, cómo puede anunciarse el sistema de regreso a clases cuando ni siquiera hay internet. Habla de que cada colegio debe tener un sistema de internet porque él lo va a trabajar, pero ¿en dónde? Sí, ni siquiera en las zonas más céntricas del país hay un internet eficiente. Entonces, ¿de qué se trata eso? Nosotros tenemos que seguir visibilizando toda estas condiciones en las que lamentablemente se tiene al país, donde se pretende, se aspira que nuestros niños vayan a clase, que nuestros niños regresen a clase. En este momento lo que se debe estar planteando Nicolás Maduro es cómo mejoran el salario de los docentes, cómo se mejora la condición de internet para que los niños desde sus casas, en resguardo desde sus casas, puedan tener acceso a una educación óptima. ¿Cómo lo pueden hacer? Esas son las... ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo se puede hacer de eso? Lejos de estar anunciando que un regreso a clases de manera presencial es lo más óptimo. ¿Será que Nicolás Maduro está pensando en el proceso de elecciones? ¿Será que la prioridad de mantener las escuelas abiertas con los niños a todo riesgo es porque más importante es llevar a cabo la elección de la Asamblea Nacional? Aquí lo más importante, y eso debe ejercerse desde la presión ciudadana, desde el activismo y el protagonismo de cada venezolano, que aquí lo importante es resguardar la vida de quienes están en altísimo riesgo por contraer COVID o por estar en riesgo de contraerlo. Decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez, los ocupantes de Miraflores decían que ellos, de que Caracas estaba prácticamente llena, casi todas sus parroquias, de casos de COVID y estaban buscando la manera de hacer aislamientos allí. En esa realidad, bueno, que nos explique Nicolás Maduro cómo abren las escuelas de Caracas, cómo se va a dar ese proceso. No hay que consultar mucho, ahí se evidencia la crisis. ¿Cómo van los niños a la escuela? ¿Cómo va a ser cómo salen cómo se retiran del colegio, cómo ingresan al colegio? Cuando ni siquiera se puede cumplir con un simple protocolo de que tengan acceso al agua o a baños dignos. Esas son las realidades que se viven y que, como lo decía Edgar Machado, se vive de improvisación en improvisación, de noticia en noticia, de propuesta en propuesta, sin entender que tienen 20 años en el poder, acabaron con el sistema de servicios públicos en Venezuela, acabaron con el sistema público de crecimiento de los planteles educativos, donde cada
Cada año el plantel tenía que recibir a los niños en mejores condiciones. Aquí se fue un franco retroceso. Los niños recibían en el sistema educativo, cada año iban a su escuela en peores condiciones. Esa es la verdad. Eso no se puede ocultar y eso hay que visibilizarlo, eso hay que irlo trabajando y hay que irlo notificando siempre de manera permanente. Porque a veces por los niños no ir a la escuela, a los padres se les olvida en qué condiciones estaban las escuelas. Y en qué condiciones están los docentes que permanentemente van a su escuela, le dan vuelta. Allí es importante que se les notifique y que lo hagan público a través de las vías que podemos y que tenemos acceso, tan importante como las redes sociales, y una vía que nunca va a ser sustituida por otra, que es el Radio Bemba. Si usted tiene una escuela al lado, usted mismo haga su evaluación. Si esa escuela está apta para recibir a los niños. Si esa escuela puede cumplir con el distanciamiento social. Si los niños de la zona que estudian en esa escuela tienen condiciones para ir a la escuela. Eso es importante que seamos evaluados y que en este momento nosotros seamos apoyo de los docentes en Venezuela y que salgamos también en su lucha, porque la lucha de ellos es nuestra lucha. Ellos son quienes atienden a nuestros hijos y son quienes están al frente de la educación en Venezuela. Además, que han tomado como trinchera esos espacios que no ha podido penetrar la revolución bolivariana, no han podido ideologizar al sistema educativo en Venezuela, y por eso siempre el sistema educativo en Venezuela ha sido un hueso duro de roer por parte del régimen, porque desde la docencia se mantiene la educación plural, la libertad del pensamiento, la formación de un pensamiento libre, democrático, de conocer la verdadera historia de Venezuela y no la que le pretenden contar de 20 años hacia acá. Y los docentes venezolanos son pilar fundamental para el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Por eso es que no solamente le damos nuestro respaldo, somos solidarios con ellos y también nos ponemos hombro a hombro en su lucha, porque la lucha de un docente es la lucha que va a repercutir en todos los ciudadanos de este país, porque un docente mínimo toca a un importante número de niños en el país y lo que ellos hagan va a repercutir sobre las generaciones futuras en Venezuela. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM.
Regresamos 10:47 minutos, nuestro segmento final. Esperamos comunicarnos con Zambrano. Lamentablemente está en otra entrevista en este momento y porque lo teníamos pautado para hoy. O sea, ha prolongado la entrevista que está dando en este momento y estamos al pendiente de comunicarnos con él para que nos dé un balance de la situación del personal de la salud, quien él lo maneja de una manera muy importante, Mauro Zambrano, pero ha estado en esta entrevista que se ha prolongado y no hemos podido tener la comunicación tan valiosa que queríamos hacer con él hoy. Hablar de esos temas tan importantes como son a lo que probablemente Maduro no le está dando importancia. A Nicolás Maduro no le es importante la pérdida del personal médico. Para nosotros sí, para los venezolanos sí es importante porque, como lo dije en el segmento inicial, estamos viendo cómo nuestros médicos están guerreando en los centros hospitalarios, están tratando de improvisar para salvar vidas con las herramientas que disponen en ese momento, están buscando la manera de sacar adelante, no al tema, están sacando adelante la cara por el que necesita, por esa persona que no teniendo ingresos debe ir a los centros de salud pública en Venezuela y encontrar un médico cansado, agotado, agobiado, sobresaturado de trabajo. Aún en medio de esas circunstancias está el personal médico allí dando la cara. La pérdida de los médicos, ¿cuánto le cuesta al país? ¿Cuánto le cuesta al país formar, por ejemplo, el intensivista que murió en el Zulia? ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuánto le cuesta al país formar un pediatra? ¿Cuánto le costó a la nación tener un neumonólogo? ¿Cuánto le cuesta cada personal de la salud, una enfermera, un radiólogo, una camarera? Que por ser camarera no son menos importantes, son sumamente importantes porque en los hombros de ella está la responsabilidad de la desinfección y, como nos decía Pablo Zambrano en una entrevista, en una oportunidad, es un personal que no es que llega a pasar coleto, es un personal que hace la asepsia con una mística y una formación que también se le da en los centros de salud. Ya tenemos en línea a Mauro Zambrano. Mauro, en 5 minutos que nos quedan, queremos saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido al Radar de los Barrios. Cuéntanos cómo está la situación hoy del personal de la salud y qué avances se tienen. Muy buenos días. Bueno, mi amor, primero saludo a todos los radioescuchas. Es muy difícil lo que estamos viviendo los trabajadores de la salud. Hoy estamos en el materno de Caricuao porque hay una cifra de contagiados de trabajadores bastante grande. Estamos hablando de 30 trabajadores que salieron positivos en este momento. Y bueno, estamos asistiendo pues a los trabajadores para que y reclamando su material de protección, porque no es posible que hoy en nuestros centros de salud lo que exista son puras donaciones y el Estado no tiene responsabilidad de nada. Es decir, todo lo que ha llegado a nuestro centro de salud de protección ha llegado por organizaciones como la UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Acción Solidaria y otras organizaciones que estamos o están asistiendo a los trabajadores, pero el Estado prácticamente ha sido un abandono total y esto es lo que tenemos, es 87 trabajadores prácticamente muertos, o sea que no, en este momento es una situación muy triste y cientos de contagiados, que es difícil en este momento de contabilizar porque el PCR, la prueba rápida no hay en los centros de salud. Es una situación que estamos viviendo de verdad bastante grave y que no nos permiten pues condiciones adecuadas para atender al paciente dignamente. Mauro, ¿qué les han dicho? Esto es una cifra importante porque una de las graves situaciones que desde mi punto de vista creo que
cuando se enferma un médico o un personal de la salud, desde una camarera hasta un intensivista, es tan importante porque el problema, el drama de nosotros en los centros de salud es que tenemos una fuga de talento. Y entonces, ¿cómo se va a sustituir si tienen que irse de reposo un lote de personal de la salud? ¿Cómo se sustituye? O sea, ¿queda más desamparada la población venezolana? Mira, muy difícil lo que tú hablas. Prácticamente miedo. O sea, son muchas las causas porque el trabajador de la salud no está asistiendo también porque hay un déficit de asistencia en un 30%. Cuidado si no más. Estoy hablando de cómo se están dividiendo las guardias. Puede ser hasta un 70%, pero de verdad que es triste lo que estamos viviendo. ¿Por qué no están asistiendo, Mauro? ¿Tienen miedo a contagiarse? Es una situación que bueno, tanto a la población como a nosotros los trabajadores nos pega muchísimo. Mauro, no están asistiendo porque tienen temor el personal a contagiarse, porque no tienen como bien lo has dicho, solamente se cuenta con lo poco que ha llegado donado. ¿Tienen miedo a contagiarse el personal? Claro, el miedo, es que son muchas las causas. Uh-huh. Uno, un salario de $4, no alcanza ni para el pasaje. Dos, que ni siquiera hay muchas personas que van a laborar sin un plato de comida en su estómago. Tres, que el miedo abunda. Entonces, dentro de esas tres causas, disminuye pues la atención en cuanto a los pacientes que están asistiendo a los centros de salud. Pero también decirte que es una responsabilidad del Estado y que no está respondiendo en nada. O sea, prácticamente aquí es como que si no hubiese gobierno. De verdad te digo honestamente, no hay respuesta alguna ante la necesidad que vivimos los trabajadores en cuanto a salario, en cuanto a bioseguridad, nada. Los únicos que se preocupan son los organismos internacionales y que han enviado cargamento humanitario, pero de resto prácticamente nada. Entonces, bueno, por eso estamos pues en la obligación de seguir echándole piernas para buscarle ayuda a todos los trabajadores, y estamos creando una plataforma humanitaria donde estamos trabajando para incluso entregarle almuerzo a los trabajadores, entregarle medicina, porque están totalmente desasistidos, pero esto no lo hemos logrado con el gobierno nacional, lo hemos logrado con organismos internacionales, organizaciones como Alimenta la Solidaridad, Acción Solidaria, y otras organizaciones que cada día se van sumando más para buscarle ayuda al trabajador de la salud, porque en este momento, como te dije anteriormente, hay un abandono del Estado en los centros de salud, pero una gran vocación dentro de lo que significan los trabajadores que siguen asistiendo como pueden a los centros de salud, sean un 20, un 30%, pero con todo este diagnóstico que te doy, de verdad es una cifra bastante grande, porque es muy difícil en este momento llegar a un hospital en Caracas y a nivel de todo el país. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por toda esta valiente testimonio que nos das en la mañana de hoy. Bueno, nuestro respaldo, nuestra solidaridad para siempre que esta sea una ventana de participación y denuncia. Dios les bendiga a todos los trabajadores de la salud y sin duda alguna no siéntanse, aunque se sientan desamparados por el Estado, el respaldo del pueblo venezolano está con ustedes, porque sabe y lo está presenciando cómo están librando una batalla titánica, épica, en cada centro de salud por salvar la vida de cada paciente en Venezuela. Esto ha sido el Radar de los Barrios. El día de hoy, detectando problemas, promoviendo soluciones. En la Gerencia General Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la Gerencia de Producción del programa Yelix Adonis, y en los controles José Gregorio González. Quien condujo en la mañana de hoy para ustedes, Ingrid Palacio. Esto es el Radar de los Barrios. Dios les bendiga esta semana. El Radar de los Barrios.
Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.